Vamos a continuar entonces con la explicación, ¿no? ¿Cómo debe estar estructurado el informe del proyecto? El informe que debe ser realizado por el grupo, ¿no? Todos deben participar. Primera cosa que debe tener el informe, una portada. ¿Qué es la portada? Una carátula. Tiene que tener un buen diseño y una información. Nombre de la institución, el curso y paralelo, los integrantes del grupo, el título del proyecto, el profesor responsable, ¿no? El que está a cargo del proyecto. Bueno, y puede estar indicando también las asignaturas con las que va a estar relacionado. O sea, toda la información relevante e importante debe estar en la portada. La segunda parte dice título. Eso es en la segunda hoja. En el centro de la hoja, con letras grandes, escribe el título del proyecto, que ya usted lo conoce. Tercera hoja, índice. Es como un libro, ¿verdad? Que usted ve, abre y encuentra el índice. ¿Qué es el índice? Es el tema y el número de página. Entonces debe estar un listado de temas que contiene el informe y el número de página. Puede colocar el título índice o también puede colocar el título tabla de contenidos. ¿Sí? Puede cualquiera de los dos títulos, no los dos, uno de los dos. Índice, si usted decide por índice, pues solo será índice. O puede, en vez de índice, colocar tabla de contenidos. Va a estar el tema y el número de página en el que encuentra. En la hoja 4 dice resumen. El resumen es una redacción fluida que debe ser redactada correctamente y es una síntesis de lo que contiene el documento. En este caso, pues se refiere al proyecto que usted ha realizado. Desde qué cosas le motivaron al grupo para la realización del proyecto hasta la parte final en donde usted establece conclusiones. Para algunos lectores le basta solo leer el resumen, porque ahí ya se dan cuenta de qué es lo que contiene el documento y solo con leer eso pues ya tienen la idea a lo que se refiere. El resumen es una carilla, ¿no? Redactada correctamente, sin errores ortográficos ni tener problemas de centrado ni interlineado. Haga una muy buena presentación. Todos los grupos deben tener el resumen y en eso deben diferenciarse. El tema 5 que tiene el informe dice planteamiento del problema. Bueno, ¿cómo plantear el problema del proyecto? Yo recomiendo hacerlo en forma interrogativa, es decir, como pregunta, aunque puede presentarse de algunas formas. Podría ser cómo brindar seguridad en el ambiente domiciliario. Entonces, esa pregunta le motiva al lector a seguir leyendo, ¿no? Al leer la pregunta, él se va a dar cuenta que hay un problema y hay que buscarle solución. ¿Cómo mejorar la seguridad en un ambiente domiciliario? Eso en forma de pregunta. El tema 6 del informe dice objetivo general. Eso todos los grupos deben tener lo mismo. Yo ya les mostré eso. Lo que hace es transcribir y pasarlo ahí. Lo mismo con los objetivos específicos. Colóquelos en una sola página. Todos estos objetivos. Objetivo general y objetivos específicos. Eso lo que va a hacer es transcribir porque no va a cambiar. Todos cumplen con esos objetivos.
Justificación, también les mostré un modelo, lo puede tomar ese modelo o no. Si no lo toma, pues tiene que redactarlo. ¿Y qué es la justificación? Es presentar la importancia, el por qué y para qué el desarrollo del proyecto. ¿Sí? O sea, justificar las razones por las que tiene que ver, digamos que justificar significa buscar las razones por las que le motivaron a realizar el proyecto. ¿Por qué y para qué? Bueno, tengo 8 temas que contiene el informe. Veamos el siguiente, el 9. Marco teórico, revisión de literatura. Esto es la parte central del informe, el más importante, porque usted va allí a hacer conocer la información que ha obtenido de fuentes, ya sea buscando en Internet, en Google o revistas científicas o revistas noticiosas, periódicos. En todo caso, tiene que hacer una revisión de la literatura que está expuesta en alguna fuente. Eso sí, tenga cuidado de poner aparte en una hojita para tener como un apunte el link, el nombre del autor del artículo o de la publicación, porque esas cosas le van a pedir al final como referencia bibliográfica o bibliografía citada. No olvide siempre de anotar dónde está esa información. Está en Internet, está en una revista, está en un periódico. Esas fuentes generalmente tienen un autor. Escriba el nombre del autor. Muy bien. No se olvide también de registrar el año de la publicación, la fecha. En el marco teórico, usted puede empezar por biología, por ejemplo, ¿no? Entonces usted escribe 9.1 de biología. Recuerde que vimos en biología el guardián, que es el perro, ¿no? Una mascota que hace guardianía. Entonces todo lo referido a esa mascota pues está en la parte de biología. Luego escribirá 9.2 de física, 9.3 de matemática, 9.4 emprendimiento y así todas las asignaturas con las que usted va a tratar. Tiene que revisar literatura apuntada o relacionada con cada una de las asignaturas. Punto 10, metodología. ¿A qué se refiere la metodología? Al procedimiento que usted siguió o el grupo siguió para la investigación. Son pasos. Paso 1, organización del grupo. Paso 2, designación del líder. Paso 3, primera reunión para discutir la revisión de literatura. Paso siguiente, reunión 2 o reunión 3, en la que se discutieron resultados, etcétera, ¿no? Todo lo que hicieron en las reuniones es la metodología. Lo pone como paso 1, paso 2, paso 3. Así hasta llegar al final. El procedimiento que usted o el grupo siguió para desarrollar el proyecto. Resultados. Punto 11. Recuerde que tiene ¿cuántos objetivos? Un general y 3 específicos. Por lo menos debe haber un resultado para cada objetivo. Entonces, usted va a redactar. Primer resultado. Se recomienda tal cosa. Por ejemplo, que los habitantes de la vivienda estén todos vacunados, ¿no? Para brindar seguridad.
en la salud. ¿Sí? Entonces, puede ser eso. Yo estoy solamente pensando en voz alta, pero ustedes tienen que mirar los resultados que han obtenido de la revisión de literatura y que cumplan con el objetivo. Hay que leer los objetivos. Por lo menos debe haber un resultado por cada objetivo. El 12.12 dice discusión e interpretación de resultados. Una vez que ya ustedes se pusieron de acuerdo en los resultados, tienen que discutir esos resultados. Decir si está de acuerdo con ese resultado o no. Si está de acuerdo, hay que escribir los resultados que se han redactado son correctos por lo siguiente. Entonces usted pone las razones por las que acepta esos resultados. Y si no los acepta, o sea, usted está contrario a esos resultados, tiene que decir que no reúnen las características deseadas por el grupo por las siguientes razones. También explica por qué no está de acuerdo. Eso es una señal de que se reunieron y discutieron o interpretaron los resultados. Dicen por qué están de acuerdo y por qué no están de acuerdo. A lo mejor unos están de acuerdo y otros no. Hay que hacer que en el informe conste la idea del que no está de acuerdo, no solamente de los que están de acuerdo. Tiene que quedar escrito. Conclusiones. Las conclusiones también tienen que estar vinculadas o están en forma concordantes con los objetivos. Tienen que haber al menos una conclusión por cada objetivo. Conclusiones son las que ya no van a variar, son definitivas, ¿no? En el proyecto se concluyó tales cosas. Recomendaciones, es el punto 14. Generalmente, las conclusiones hacen que para alguna autoridad o el vecindario o alguna institución tenga que hacer algo. Por ejemplo, si en el barrio hay un parque en mal estado, entonces usted recomienda ¿a quién? Al municipio que tome acciones para la limpieza y así no tener inconveniente con delincuentes. Si falta luz, ¿a quién debe recomendar hacer las enmiendas? Es a la empresa eléctrica, ¿verdad? Entonces usted busca alguna institución o alguna persona donde lanza una recomendación para que se cumplan las conclusiones o para que mejore la seguridad. Todo relacionado al proyecto, a seguridad. No se olvide de poner las referencias bibliográficas porque usted ya la anotó de dónde sacó la información en revisión de literatura. Y los anexos son fotografías o capturas de las reuniones. En cada fotografía, en la parte inferior, usted debe describir lo que están haciendo. Reunión número 1 en la que se organiza el grupo. Entonces, los integrantes son de derecha o de izquierda a derecha, tales. La fotografía 2 igual la describe y pone lo que se ven allí, las imágenes. Todas las fotografías que usted anexa o capturas que usted anexa, tiene que describirlas. Y ahí termina el informe. ¿Cuántas páginas debe tener el informe? No tiene límite, pero al menos deben haber 10 páginas. Al menos con la carátula. Por lo menos debe haber 10 páginas. Porque usted va a abarcar algunas asignaturas. ¿Sí? Y va a reunir alguna información. Con figuras, con cuadros. Yo creo que mínimo debe tener 10 páginas. Pero no tiene límite. Si usted quiere hacerlo más extenso, no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver cómo quedan los grupos ahora. Pero creo que tenemos otra lámina.
A ver, calendario académico a cumplirse. Hasta el momento se conoce que hasta el 17 de septiembre tiene más o menos, ¿cuánto? Más de 30 días, ¿no? Estamos a agosto. Hasta el viernes 17 de septiembre se puede entregar el informe. Pero no espere que llegue ese viernes, porque ya estaría en el límite. Si lo termina antes, envíelo antes. Eso sí, ya revisado, estructurado, tal como se le ha explicado. En el caso de física, aparte del informe que debe enviar, deben prepararse para las exposiciones de cada grupo. Usted decide quién va a exponer, quién le va a ayudar a pasar las diapositivas. Debe prepararse para una exposición máximo de 10 minutos, en la que me va a resumir todo lo que han hecho del proyecto, lo más importante. ¿Sí? Lo más importante. Eso por cada grupo. Tengo destinado ahí 2 días, ¿no? Del 14 al 17, en 2 clases de 1 hora cada clase, o de 50 minutos cada clase. Expondrán estos grupos. Prepárense para ello. Todos deben trabajar, no hay ninguna excepción. Todos deben involucrarse con el trabajo. La semana o las fechas del 21 al 29 ya no se recibe ningún trabajo, cosa pendiente. Son exámenes del primer trimestre, son evaluaciones del primer trimestre. Ahí todo el mundo está dando examen. Y del 30 de septiembre al 3 de octubre, vacaciones para los estudiantes del primer trimestre. Eso es el calendario a cumplirse hasta este momento, porque ustedes saben, disposiciones a veces ministeriales cambian de un momento a otro. Hasta este momento, este es el calendario a cumplirse. Bueno, hasta ahí estas diapositivas. Vamos a ver la parte que corresponde a los grupos. A ver. Ahí tenemos. Primero C. ¿Cuántos grupos tenemos? 5 grupos. Primer grupo. Araujo, Ayala, Briones, Carbo, Mancheno y Carbo, Nivela. Grupo 2. Profesor, perdón, me interrumpí. Los grupos no era de que creamos un solo grupo para un lado y eso se hacía para todos. A ver, estos grupos son los que van a trabajar. Todos deben llevarse bien. Aquí no es que uno está de vacaciones y los demás trabajan. No, todos trabajan en grupo, con estos grupos. Grupo 2. Chávez, Sino, Estrella, Freire y Fuentes. Grupo 3. Gaibor, Aro, Jiménez, Maigua, Murillo y Redín. Grupo 4. Salazar, Sánchez, Santillán, Sarmiento y Soto. Y grupo 5. Estracuzzi, Vázquez, Zambrano Albarracín, Zambrano Cocha y Ceballos. Son 5 grupos, de esa manera trabajan. Se organizan, nombran al líder, él los va a distribuir en el trabajo que van a hacer. Buscan la información, no se van a reunir en casa, por favor. Las reuniones son virtuales. Se ponen de acuerdo con el medio en el que van a reunirse, puede ser con Zoom o con cualquier otra plataforma, ¿no? Pero deben siempre tomar la captura en la que se vean todos reunidos. ¿Sí? Ahí dice Araujo, Alba. ¿Está bien escrito, Alba? Araujo, no, Álava es. Ahí le falta la letra A. Álava. Araujo, Álava. Ayala, Erazo, Briones, Rogel, Carbo Mancheno y Carbo Nivel. Ahí estamos bien. El grupo 1. Revisen, por favor, si está bien escrito los apellidos y los nombres.
De esa forma vamos a trabajar en el proyecto. Y eso debe constar pues en cada grupo, los nombres de cada uno de los integrantes. Aquí solo he puesto los apellidos, pero usted coloca los nombres y apellidos completos. Debe organizarse, por favor. Bien, ¿alguna interrogante? ¿Alguna pregunta? Bien, no hay preguntas. Entonces pasamos a la clase, retomamos los problemas. Muy bien, vuelvo a la pizarra. Aquí se retoma el desarrollo de problemas referidos al movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, habíamos avanzado hasta el problema 2, me parece, ¿no? Vamos al problema 3. El problema 3 sostiene lo siguiente. Un trueno se ha oído 40 segundos después de verse el relámpago. Hay una pregunta. ¿A qué distancia ha caído el rayo si el sonido se propaga en el aire a 340 metros sobre segundo? Ahí tenemos el problema número 3. Muy bien. Igual como en los casos anteriores, pues sacamos los datos. Y estos datos, pues, corresponden a lo siguiente. Tengo un tiempo, ponemos la letra T, tiempo, 40 segundos. Y nos dan una rapidez, ponemos V, rapidez de 340 metros sobre segundo. Y nos están pidiendo distancia, es decir, lo que llamamos espacio. La letra E es espacio o distancia. Bueno, hasta ahí los datos. Vamos a los cálculos. En los cálculos recordamos que la rapidez es igual en el movimiento rectilíneo uniforme al espacio dividido para el tiempo. Pero de aquí lo que necesitamos es el espacio, entonces el tiempo debe pasar al primer miembro de la fórmula a multiplicar con la rapidez. Eso se llama despejar fórmula, ¿no? Luego entonces el espacio resulta de multiplicar la rapidez por el tiempo. O sea, 340 metros
sobre segundos multiplicado por el tiempo que es 40 segundos. Se elimina por simplificación el segundo y nos va a quedar aquí 340 por 40. ¿Cuánto me da eso? 13.600 metros. 13.600 metros. Pero 13.600 metros ya hay algunos kilómetros. Entonces hay que dividir eso para 1000 para sacar en kilómetros. Entonces el espacio va a ser igual a 13,6 kilómetros. Esa sería la respuesta al problema y satisface pues a la pregunta que plantea. ¿A qué distancia ha caído el rayo? A 13,6 kilómetros de donde está el observador. Esto vendría a ser pues la respuesta al problema. Bien, tengo la respuesta. Vamos al problema 4 si no tiene preguntas. Problema 4. Muy bien, vamos a digitar el problema 4 que dice un cuerpo se mueve con una rapidez de 12 kilómetros sobre minuto y recorre con MRU, perdón. Eso significa movimiento rectilíneo uniforme, ¿verdad? 800 metros. Bien, calcular en segundos el tiempo empleado. Bueno, está el problema 4. Igual que en los casos anteriores, pues extraemos los datos. ¿Qué datos tenemos? A ver, chequeamos el texto. La rapidez de 12 kilómetros sobre minuto. 12 kilómetros sobre minuto. El sobre no me quedó bien. A ver, sobre minuto. Ahora sí. 800 metros viene a ser el espacio o distancia. 800 metros. Y me pide calcular el tiempo. Pero este tiempo lo quieren en segundos. Lo quieren en segundos. Muy bien. Hasta ahí los datos. Vamos a los cálculos. En los cálculos me doy cuenta que debo hacer una conversión. Entonces hago conversión de kilómetros sobre minuto a
metros sobre segundo. Voy a hacer esa conversión. Es necesario hacerla para poder luego calcular el tiempo. Entonces, sería la rapidez de 12 kilómetros sobre minuto lo voy a convertir a metros sobre segundo. Entonces busco la equivalencia. Aquí sería 1000 metros. Que es 1 kilómetro, ¿verdad? 1000 metros es 1 kilómetro. Y esto multiplico por otra fracción en la que me diga que 1 minuto tiene 60 segundos. Bueno, eso me permite simplificar minuto con minuto y kilómetro con kilómetro, quedándome 12 por 1000, 12.000 dividido para 60, me da 200. 200 metros sobre segundos. Entonces, el tiempo es, a ver, necesito calcular el tiempo, y este tiempo, despejando la fórmula que ya conocemos, va a quedar el espacio dividido para la rapidez. Entonces, reemplazamos el espacio, que es 800 metros, ahí está 800 metros, y la rapidez que acabamos de convertir es 200 metros sobre segundo. Entonces ahora entendemos por qué teníamos que convertir. Porque de esa forma se eliminan los metros. Y quedaría como respuesta 4 segundos. La respuesta entonces sería 4 segundos. Muy fácil cuando se manejan fórmulas y se sabe qué es lo que realmente hay que convertir. Esa es la idea de que ustedes visualicen y aprendan esta parte. Entonces aquí tendríamos respuesta. Muy bien. ¿Preguntas? Problema 5 entonces, si no hay preguntas. Bien, dice 2 vehículos parten con MRU de una misma estación. Uno lo hace a 54 kilómetros por hora
y el otro a 90 kilómetros por hora. Bueno, hay dos vehículos. A las 2 horas, de viaje, hay una interrogante ahí. ¿A qué distancia en kilómetros se hallarán uno del otro y dos puntos seguidos, literal A, se mueven en sentidos contrarios? Literal B, se mueven en el mismo sentido. Bueno, interesante el problema, ¿no? Porque hay un planteamiento y hay que analizar, ¿verdad? Muy bien, extraemos los datos. Traemos los datos. Hay dos rapideces. Llamemos al primero rapidez 1, 54 kilómetros sobre hora. Al otro, pues le ponemos rapidez 2. ¿Cuánto? 90 kilómetros sobre hora. ¿Qué más nos dan? Nos dan tiempo. El tiempo es para los dos, ¿verdad? Para los dos vehículos. 2 horas. Bueno, y me piden dos cosas dependiendo del sentido, ¿no? Distancia. Nos piden distancia. Y la distancia la piden en kilómetros. O sea, hay una pregunta de espacio y este espacio lo quieren en kilómetros. Bien, hasta ahí parece que estarían los datos. Hay necesidad de hacer una figura aquí. Entonces hay una figura. ¿A qué distancia en kilómetros se hallarán uno del otro si se mueven en sentidos contrarios? Entonces aquí sería para el literal A. Hay una
estación. Vemos ahí, esa es la estación. Y de aquí se mueven uno hacia un lado y el otro hacia otro lado. ¿Sí? Y también, en el caso del literal B, allí tendríamos la misma estación, pero aquí, en este caso, los dos vehículos van para el mismo lado. Entonces salen de la misma estación, pero en un caso, en sentidos contrarios. Aquí este sería el vehículo 1 y este sería el vehículo 2. En cambio aquí los dos van para el mismo lado. Bueno, importante es tener la idea, ¿no? El desarrollo lo hacemos en la siguiente clase por haberse agotado el tiempo.